El nacimiento en la estepa y el yugo tártaro. Todo comenzó en el siglo IX, no en Moscú, sino en las rutas fluviales que conectaban el Báltico con Bizancio, donde los vikingos varegos, liderados por el legendario Riúrik, se mezclaron con las tribus eslavas para fundar el Rus de Kiev. Aquella fue una era de esplendor temprano, un mosaico de principados que bajo el mando de Vladimiro el Grande abrazaron el cristianismo ortodoxo en el año 988. Una decisión que no solo cambió la fe de un pueblo, sino que selló su destino cultural al separarlos del occidente católico. Sin embargo, este primer amanecer fue brutalmente interrumpido en el siglo XIII por la Horda de Oro mongola. Los jinetes de Genghis Khan arrasaron las ciudades rusas, imponiendo un tributo humillante y un aislamiento que duraría 2 siglos. Fue en este periodo de oscuridad donde una pequeña aldea de madera llamada Moscú comenzó a ganar relevancia, actuando primero como recaudadora de los mongoles para luego, bajo la astucia de Iván III, el Grande, sacudirse el yugo y proclamarse la Tercera Roma, heredera espiritual del Imperio bizantino tras la caída de Constantinopla. La forja del imperio, sangre, hierro y ventanas a Europa. La transición de Moscú hacia un imperio global estuvo marcada por la figura contradictoria de Iván IV, apodado El Terrible, quien transformó el Gran Ducado en un zarato centralizado mediante el terror de su guardia personal, los Oprichniki, expandiendo las fronteras hacia Siberia pero dejando un rastro de paranoia y sucesión inestable que derivó en la época de las revueltas. Rusia parecía destinada al colapso hasta que la dinastía Románov tomó las riendas en 1613. Culminando en la figura titánica de Pedro el Grande. Pedro, un gigante de 2 metros con una voluntad de hierro, comprendió que Rusia debía modernizarse o morir. Forzó a la nobleza a cortarse las barbas. Construyó San Petersburgo sobre un pantano insalubre a costa de miles de vidas y derrotó a Suecia para convertir a Rusia en una potencia marítima europea. Este impulso imperial fue continuado por Catalina la Grande, una princesa alemana que, tras un golpe de estado contra su propio esposo, expandió el imperio hacia Crimea y Polonia, convirtiendo a la corte rusa en una de las más sofisticadas y cultas del mundo, mientras el campesinado seguía hundido en una servidumbre que era, en la práctica, una forma de esclavitud. El siglo de las luces y las sombras, de Napoleón al abismo. El siglo XIX fue el periodo de mayor gloria literaria y filosófica para Rusia, pero también el de su mayor tensión interna, comenzando con la heroica resistencia contra la invasión de Napoleón en 1812, donde el general Invierno y el sacrificio de Moscú demostraron al mundo la inquebrantable resistencia del alma rusa. A pesar de victorias militares y la emancipación de los siervos en 1861 por Alejandro II, el sistema autocrático de los zares era incapaz de contener las presiones de la revolución industrial y las ideas socialistas que fermentaban en las universidades. El reinado del último zar, Nicolás II, fue una tragedia en cámara lenta. La derrota humillante ante Japón en 1905, la influencia mística y destructiva de Rasputín en la familia real y finalmente el mazo demoledor de la Primera Guerra Mundial. El hambre en las ciudades y las matanzas en el frente oriental quebraron el contrato social, permitiendo que en 1917, en medio del caos, Vladimir Lenin y los bolcheviques asaltaran el Palacio de Invierno, prometiendo pan, tierra y paz, y sepultando 3 siglos de dominio Románov bajo los escombros de una guerra civil sangrienta. El sueño rojo y el telón de acero. La Unión Soviética emergió como un experimento social sin precedentes, un intento de construir una utopía proletaria que pronto se transformó en una dictadura totalitaria bajo el mando de Joseph Stalin. Durante las décadas de 1930 y 1940, Rusia vivió una industrialización forzada a una velocidad aterradora, pagada con la vida de millones en los campos del Gulag y las hambrunas colectivistas, pero fue esta misma maquinaria industrial la que permitió a la URSS sobrevivir a la invasión nazi en la Gran Guerra Patria. La victoria en 1945 elevó a Moscú al estatus de superpotencia, iniciando la Guerra Fría contra Estados Unidos, una era de paranoia nuclear pero también de hitos asombrosos como el lanzamiento del Sputnik y el viaje de Yuri Gagarin al espacio. Sin embargo, el sistema centralizado comenzó a esclerosarse. La economía no podía competir con el consumo occidental y el gasto militar agotó las reservas del país. Para cuando Mikhail Gorbachev intentó salvar el sistema con la perestroika, reestructuración, y la glasnost, transparencia, las fuerzas del nacionalismo y el deseo de libertad eran imparables, llevando al colapso de la Unión Soviética en 1991 y dejando a los rusos en un vacío existencial y económico traumático. Rusia en la actualidad, el retorno del águila bicéfala.
Tras la década de los 90, marcada por la pobreza extrema, la delincuencia desenfrenada y la pérdida de prestigio internacional bajo Boris Yeltsin, la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000 marcó un giro radical hacia la estabilidad autoritaria y el nacionalismo recuperado. Putin utilizó los altos precios del petróleo para reconstruir la economía y restaurar el orgullo nacional, proyectando de nuevo la influencia de Rusia en el escenario global a través de una política exterior asertiva que desafía la hegemonía de la OTAN. En la actualidad, Rusia se encuentra en un punto de inflexión histórico y profundamente conflictivo, definido por la guerra en Ucrania que comenzó en 2022, la cual ha provocado un aislamiento sin precedentes de los mercados occidentales y una reorientación masiva hacia potencias como China e India. Internamente, el país ha reforzado el control estatal sobre la información y la disidencia, mientras la sociedad navega entre el apoyo fervoroso a la visión de una Rusia grande y el peso de las sanciones económicas y el costo humano del conflicto, dejando al gigante euroasiático en una posición de resistencia desafiante, frente a lo que percibe como un occidente hostil. La magnitud del territorio ruso y la densidad de su memoria histórica exigen que nos adentremos en las fibras más profundas de su tejido social. Allí donde la mística y la política se funden para explicar por qué este país nunca ha aceptado un papel secundario en el teatro del mundo. Tras la caída de la Unión Soviética, el pueblo ruso experimentó lo que muchos sociólogos describen como una amputación psicológica. De la noche a la mañana, una nación que se veía a sí misma como la vanguardia de la humanidad se encontró mendigando ayuda internacional, con sus científicos vendiendo baratijas en los mercados de Moscú y su arsenal nuclear custodiado por un Estado en quiebra. Esta humillación colectiva es la clave para entender el ascenso de la narrativa actual, una que rechaza el liberalismo occidental como un caballo de Troya diseñado para desmantelar la soberanía rusa. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el Kremlin ha tejido una nueva mitología nacional que combina la estética de la Rusia imperial de los zares con la nostalgia por el orden y la seguridad de la era soviética, creando un híbrido ideológico donde la Iglesia Ortodoxa bendice los misiles hipersónicos y la victoria de 1945 sobre el nazismo se convierte en la nueva religión civil que justifica cualquier sacrificio presente en nombre de la supervivencia del Estado. En el ámbito geopolítico contemporáneo, Rusia ha decidido jugar una partida de ajedrez a escala global, moviendo sus piezas en un tablero que se extiende desde las llanuras del Donbass hasta las bases militares en Siria y las crecientes alianzas económicas en el hemisferio sur, particularmente con el bloque de los BRICS. La Rusia de hoy no se ve a sí misma como una nación europea en la periferia, sino como el centro de un mundo multipolar. Un concepto que defiende apasionadamente para contrarrestar lo que denomina el orden unipolar liderado por Washington. Sin embargo, este desafío ha tenido un coste monumental. La economía rusa, aunque sorprendentemente resiliente frente a las sanciones masivas de Occidente, se ha transformado en una economía de guerra donde la producción de armamento y la autosuficiencia tecnológica son las prioridades absolutas. Este giro ha forzado una simbiosis sin precedentes con China, creando un eje euroasiático que busca redibujar las rutas comerciales del siglo XXI, desplazando el eje de poder desde el Atlántico hacia el Pacífico y el Ártico, donde Rusia reclama derechos soberanos sobre vastos recursos energéticos que se vuelven accesibles a medida que el deshielo avanza. A nivel interno, la sociedad rusa atraviesa una transformación silenciosa pero profunda, marcada por una demografía envejecida y una fuga de cerebros que compite con un patriotismo renacido en las provincias más profundas del país, lejos del brillo cosmopolita de Moscú o San Petersburgo. El Estado ha implementado una soberanía digital que busca aislar el Internet ruso del resto del mundo, intentando blindar a la juventud de las influencias culturales externas que el Kremlin considera decadentes o subversivas. Mientras tanto, la vida cotidiana continúa bajo una calma tensa, donde el consumo de bienes de lujo occidentales ha sido reemplazado por marcas nacionales o importaciones asiáticas, y donde el discurso oficial enfatiza constantemente que Rusia es una civilización-estado única, con valores morales distintos a los del resto del continente. El futuro de este gigante es, por tanto, una de las mayores incógnitas del siglo. Un país atrapado entre su herencia de sufrimiento heroico y su ambición de ser el arquitecto de un nuevo orden mundial, convencido de que su destino no es ser comprendido por el mundo, sino ser respetado o al menos temido por él. El alma rusa, el campo de batalla entre el bien y el mal. Entender la historia de Rusia es imposible sin asomarse al abismo del alma rusa, ese concepto casi místico que autores como Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy diseccionaron hasta las últimas consecuencias.
Para el público es fascinante observar cómo la literatura rusa no buscaba solo entretener, sino salvar el alma de una nación que se sentía constantemente al borde del apocalipsis. Dostoyevsky, en obras como Los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, planteó que el destino de Rusia era sufrir para redimir al resto de la humanidad, una idea que hoy resuena en el discurso nacionalista que ve al país como el último baluarte de los valores tradicionales frente a un mundo materialista. Por otro lado, Tolstoy, con La vastedad de Guerra y Paz, demostró que la verdadera historia no la escriben los generales o los zares, sino el espíritu colectivo de un pueblo capaz de quemar su propia capital antes que entregarla a Napoleón. Esta conexión entre el sufrimiento y la grandeza espiritual ha forjado una psicología nacional de una resiliencia aterradora. El ruso promedio está históricamente condicionado a soportar privaciones que quebrarían a otras sociedades, siempre y cuando sienta que su sacrificio sirve a un propósito trascendental o a la protección de la madre Rusia. El poderío de acero, la vanguardia tecnológica y el disuasivo invisible. En el polo opuesto de esta mística se encuentra la realidad de su músculo militar, una obsesión que nace de siglos de invasiones sufridas a través de sus fronteras llanas y desprotegidas. La Rusia actual ha heredado la paranoia de la Guerra Fría, pero la ha refinado con una ingeniería que busca la asimetría. Ante la superioridad numérica y económica de la OTAN, el Kremlin ha apostado por las armas del juicio final, o sistemas hipersónicos como el misil Zircon y el Avangard, capaces de viajar a 10 veces la velocidad del sonido y maniobrar para burlar cualquier sistema de defensa actual. Este poderío no es solo una herramienta de guerra, sino un símbolo de estatus. Para el Estado ruso, poseer el torpedo nuclear autónomo Poseidón, apodado el arma del tsunami, es la garantía de que su voz seguirá siendo escuchada en las mesas de negociación internacionales. En la actualidad, esta carrera tecnológica se ha trasladado al espacio y al ciberespacio, donde la guerra híbrida y el control de la información se consideran tan vitales como los tanques en el barro, creando un escenario donde el país se siente en un estado de movilización permanente, preparado para un conflicto que, en su cosmovisión, nunca terminó realmente desde 1945. El mañana, una civilización entre dos mundos. Finalmente, la Rusia de hoy se encuentra en una encrucijada donde su literatura clásica y su armamento de vanguardia convergen para intentar definir su lugar en el siglo XXI. Es un país que celebra su pasado imperial con desfiles fastuosos, mientras sus jóvenes programadores desarrollan inteligencias artificiales bajo un estricto control estatal. La historia nos enseña que Rusia nunca avanza de forma lineal, sino a través de explosiones de energía seguidas de periodos de estancamiento y crisis. Pero en cada ciclo, el gigante emerge con una piel nueva, manteniendo intacta esa convicción de que su cultura es una tercera vía entre Oriente y Occidente. Para tu público, el cierre de esta historia no es una conclusión, sino un continuará. Pues mientras existan las estepas infinitas y el recuerdo de sus grandes victorias, Rusia seguirá siendo el actor más impredecible y dramático de la escena mundial, un imperio que prefiere el aislamiento antes que la irrelevancia. La historia de Rusia es un recordatorio de que el mundo es mucho más complejo de lo que nos cuentan a simple vista, y que cada gran imperio guarda secretos que solo se descubren cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie. Si te apasiona entender los hilos invisibles que mueven el poder, la cultura y el destino de las naciones, este es tu lugar. No te quedes fuera de esta conversación. Suscríbete ahora al canal para que sigamos explorando juntos estos grandes relatos que han dado forma a nuestra civilización. Y si quieres llevar esta experiencia a otro nivel, tienes que escucharnos en nuestro podcast, donde profundizamos en los detalles más crudos y humanos que no siempre podemos contar aquí. El enlace está en la descripción. Dale a seguir y acompáñanos en este viaje por la historia, porque el pasado siempre tiene algo nuevo que decirnos.